Muy bien, niños. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Entonces, niños, nosotros vamos a hablar hoy día acerca de un hombre muy valiente, de un personaje que Dios utilizó bastante. Dios lo utilizó realmente y Dios tanto que utilizó a este hombre, pues la Biblia nos declara que era uno de los hombres más sabios entre todos los que él escogió. Por ejemplo, nosotros tenemos a la elección de los 7 diáconos. ¿A cuántos de nosotros nos hubiera encantado vivir en ese momento, estar en esa presencia junto a la elección de los diáconos? Recordemos algo. Nosotros cuando estamos en casa, ¿ya? Cuando estamos en casa, el papá siempre sale a trabajar y la mamá también, pero siempre encomiendan a alguien. El papá, la mamá siempre encomiendan y le dicen al hermano mayor, a ver, el hermano mayor, a ver, Pedro, Juan, quien se llame el hermano mayor, el primogénito, ¿no? Le dice, tú te vas a quedar encargado, yo voy a venir muy tarde y tú te encargas de todos tus hermanos. Entonces él se encarga del hermano, ¿no? Entonces la mamá y el papá escoge a uno para que pueda ser responsable en la casa. Todos no pueden ser responsables, siempre hay uno. El resto tiene deberes que hacer, sí, pero siempre hay un responsable. Asimismo, los discípulos tenían mucho trabajo. Los discípulos tenían que trabajar, salir a predicar, ir a sanar a enfermos en el nombre de Jesús. Tenía que salir a las calles a predicar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero dice que en esos días, niños, en esos días, los discípulos tenían que escoger, dice, a 7 diáconos. ¿Y quiénes eran los diáconos? Los diáconos, pues, en aquel entonces tenían que ser personajes llenos del Espíritu Santo. Asimismo, la Biblia lo dice. Había en aquellos días, dice, ¿no? Crecía el número de los discípulos, crecía las personas que escuchaban la palabra del Señor, ya por todos los lados, entre los hebreos, entre las viudas. Pero habían viudas, dice la palabra de Dios, que necesitaban ayuda, necesitaban que alguien les ayude en casa o en algo. Entonces los discípulos se preguntaron y dijeron, aquí tenemos un trabajo arduo. O sea, vamos a tener que dejar la palabra de Dios para irnos a atender a las viudas. No, no puede ser. No puede ser. Escojamos entonces a 7 diáconos. Y así fue. Los discípulos entonces escogieron a 7 diáconos. Entre ellos estuvo un hombre lleno del Espíritu Santo, porque dice la Biblia, a ver jóvenes, que los discípulos convocaron entre toda la multitud, convocaron, dice, a 7 varones de buen testimonio y miren, y que sea lleno del Espíritu Santo. O sea, tampoco podía ser cualquier hermano, ojo acá, no podía ser cualquier personaje, tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Ojo, y también que tuviera sabiduría. Entonces, los discípulos dijeron, estos 7 diáconos nos van a apoyar. Mientras nosotros nos vamos a predicar la palabra del Señor, ellos van a ir con las viudas, ellos van a atender a las viudas. Y yo pregunto ahora, en este tiempo, ¿tú estás listo para que tu padre y tu madre te escoja a ti como el responsable de tu casa? ¿Estás listo para atender a los llamados? ¿Estás listo tú para que digas, mamá, papá, yo estoy aquí, vayan a trabajar y yo me quedaré con mis hermanitos a atenderlos y cuando tú vengas la casa va a estar limpia, los platos van a estar lavados, las camas van a estar tendidas, o sea, la casa va a estar, mamá, como tú siempre lo quieres tener, ordenado y limpio? Entonces la pregunta es, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás lleno de sabiduría? Mamá, no, yo no quiero realmente. No, a mí me da flojera hacer esas cosas. A mí no me menciones. Dile al hermano que está atrás, quien me sigue. Al último, a él encárgale. A mí no me encargues. No, mamá, a mí no me encargues.
Dice que Esteban era sabio. Esteban era tan sabio que no había hombre como él. Dios utilizaba bastante a Esteban. Era un personaje entre los diáconos muy importante. ¿Se dan cuenta? Ahora, este hombre, Esteban, dice que era un hombre, ojo, que llevaba la palabra de Dios. A él lo escogieron como diácono. Pero ¿qué hace el diácono? El diácono, a ver, que yo ahora veo en la iglesia, el diácono tiene la función de trabajar en la iglesia, para la iglesia, o sea, ponerse al servicio de la iglesia, al servicio de las personas que también necesiten. Entonces, él se ponía al servicio de la gente. Y yo te pregunto, ¿tú estás al servicio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya estás listo para entrar al servicio? Yo, hermana, soy muy pequeño. No, porque Jesús desde que nació, dice la Biblia, lo dice bien claro, que él crecía en sabiduría, en conocimiento. Ojo, siempre era sabio. Y él crecía no solamente en estatura, sino que crecía en sabiduría. Él era muy sabio, así pequeño como era. Entonces, hermana, voy a tener que crecer, tener 15, 18, 20 años para tener responsabilidades. No, ya desde ahora, tú tienes que tener las responsabilidades. Tienes que ya tomar las responsabilidades. Tendrás 10 años, 11 años, 12 años. Ya tienes que tomar responsabilidades. Ya es hora. Para que cuando tú crezcas, tus responsabilidades crezcan contigo, seas más responsable, pero crezcas sabio. Entonces, Esteban siempre estaba al servicio de Dios. Pero hay algo de Esteban muy curioso, que Esteban no se quería quedar solamente al servicio. Mira cómo era Esteban, ¿eh? Él no se quería quedar solamente al servicio, no quería solamente servir, sino que también quería predicar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Quería predicar la palabra de Dios. Quería avanzar, quería trabajar más para el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre él estaba en la oración, estaba en el ministerio ya de la palabra de Dios. Y dice, la multitud lo escuchaba a Esteban. Según la palabra, Hechos capítulo 6, del 1 hasta todo el versículo, el capítulo 7, ojo, hasta el 60, nos habla del gran sacrificio que hizo Esteban. Pero vámonos por partes. Entonces Esteban no quería quedarse a ser solamente servidor, sino que él quería también predicar la palabra de Dios. Ojo. Entonces, ¿qué pasó con Esteban? Cuando él predicaba y predicaba la palabra de Dios, ustedes saben que la palabra de Dios es tajante, la palabra de Dios es perfecta, justa, y hay que hablarlo como es, sin pintados, sin colores, sin maquillaje. La palabra de Dios es dura, verdadera, fiel. Entonces, él hablaba a los pecadores, arrepiéntete. Hablaba a todo el mundo que tenían que convertirse. ¿Se dan cuenta? Y él también hablaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero habían personas que no le querían escuchar, como siempre, ¿no? Como hoy en día, que predicamos la palabra del Señor y no quieren escuchar. Hay personas que nos están viendo en estos momentos y dirán, ¿qué? Están perdiendo el tiempo en vez de estar en su casa haciendo algo útil, en vez de estar trabajando. Pero la palabra de Dios nos manda a compartirla. Así mismo como Esteban. Esteban era lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo y predicaba la palabra del Señor. Entonces, Esteban fue nombrado por los apóstoles diáconos. Ojo. Esteban no quiso quedarse solamente al servicio de las viudas, sino que quería seguir predicando la palabra del Señor. Esteban era muy sabio, muy dotado y tenía
el don, él tenía la sabiduría, tenía el poder de Dios. Muy bien. Pero había enemigos, como hoy lo hay. Hay enemigos del evangelio. Y estos enemigos quieren que caiga. Y cayó. Todo lo que Esteban predicaba, se levantó un grupo y dijo a los sacerdotes, y les dijeron, Esteban está blasfemando, está en blasfemia, está yendo en contra de la ley de Moisés y está yendo en contra de los profetas. No está bien. Entonces lo culparon a Esteban. Realmente es algo muy triste, pero así fue. Entonces, en esta mañana, yo quiero preguntarte a usted, ¿estás cerca de la palabra del Señor? ¿Estás llenándote del poder de Dios, así como Esteban se fue llenando del poder de Dios? ¿Quieres conocer más de la palabra del Señor? ¿Estás buscando a alguien que te guíe? Si estás haciendo esto, pues estás haciendo lo correcto. Pero hay personas que van a tener que, de repente, dejarlo todo para el Señor. Ojo acá viene lo que es valentía. Esteban era muy valiente, era esforzado, valiente porque él enfrentaba todo obstáculo. Era prudente también porque él esperó su tiempo. Él lo escogieron como diácono, pero él esperó el tiempo de Dios para que fuera levantado, miren, como un hombre de Dios. O sea, hizo la voluntad, él no hizo su voluntad, sino que esperó la voluntad de Dios. Y se llenó del poder de Dios. Pero venían las acusaciones. Los sacerdotes lo enfrentaron y lo llamaron y dijeron, a ver, muy bien, Esteban, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Tú, ¿qué dices de lo que están hablando? ¿Has blasfemado contra los profetas? ¿Has blasfemado contra la ley de Moisés? ¿Estás en contra? Y Esteban dijo, no, ¿cómo va a ser eso? Y empezó a predicar la palabra de Dios. Y empezó a predicar. El libro de Hechos del capítulo 7 es bien extenso, bien extenso, del capítulo 7, versículo 1 hasta lo que es el versículo 60, él habla todo en su defensa. Pero no decía, pues, Señor, a ver, sacerdotes, discúlpenme, la verdad que yo no pensaba. No, él defendía su posición de cristiano, porque estaba lleno del poder de Dios, y toda su defensa, ojo acá, decía, hermanos, somos sacerdotes, varones, padres. ¿Acaso ustedes no han escuchado la ley de Moisés? ¿Acaso ustedes no han escuchado la gloria de Dios? ¿No han escuchado al padre Abraham, a los profetas, a Moisés trayendo la ley de Moisés que nosotros teníamos que cumplirlas? Sin embargo, ustedes no la han cumplido. Ustedes faltaron a la palabra de Dios, faltaron a la ley de Moisés. Conviértanse de su mal camino. Conviértanse de su pecado. Y los sacerdotes se quedaron asombrados. Blasfemia, blasfemia, blasfemia. Apedrémosle a Esteban. Esteban se presentó ante el concilio de los sacerdotes a presentar su defensa, pero no para defenderse él, sino para seguir predicando la palabra del Señor ante los sacerdotes, porque ellos se habían, como quien dice, apartado de la gloria de Dios y veían solamente con sus ojos carnales. Hermanos, la palabra de Dios a nosotros nos habla bien claro en Primera de Pedro 3:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Él no se entrometía en lo ajeno. Él no era un homicida, él no era un ladrón, él no era un personaje que hacía mal, sino al contrario.
Él no se presentaba como homicida ante los sacerdotes, como ladrón o como ratero o haber hecho adulterio o fornicación. Él se presentaba siempre con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros cuando estamos ante una persona y te acusa y te dice, ¿tú eres cristiano? ¿Así eres cristiano? Pero si yo te he visto en la calle hablando mal, yo te he visto en la calle hablando lisuras, pero hermano, ¿tú eres cristiano? Si yo te he visto en la calle, en la iglesia durmiendo, no canta, yo he visto de tu testimonio, que no das buen testimonio. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque el enemigo es número uno en enfrentarnos y sacar nuestras debilidades como seres humanos para enfrentarnos y decirle al mundo entero que si así somos cristianos. Por eso tenemos que tratar de ser buenos cristianos. Ustedes, niños, como les dije antes, ya tienen que andar con sabiduría, ser sabios, mirar lo que ves. Tienes que tener en cuenta en tu televisor qué estás viendo. Ya no puedes ver cosas desagradables ante Dios. Ya no puedes estar viendo películas de terror, ya no puedes estar viendo películas de espadas, de muerte, ya no puedes estar viendo películas con el primo, con la prima que desagradan a Dios, sino que tus ojos tienen que estar llenos del Señor. Por algo dice la canción, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. ¿Y dónde vamos a ver el rostro del Señor? ¿En la oración? ¿Dónde vamos a ver el rostro del Señor? Buscándolo. Pero nuestros ojos muchas veces están viendo cosas desagradables ante el Señor. Y eso a Dios no le agrada. Y Esteban guardaba todo, su cuerpo, guardaba su alma, su espíritu para Dios. Y es más, todavía Esteban decía, Jehová, Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Esteban no necesitaba solamente un lugar para orar, sino que él seguía siempre glorificando a Dios en todo momento y en todo. Para él, el cielo era su trono. Él veía el cielo, él veía siempre el rostro del Señor. Y la tierra donde él andaba, veía su estrado. O sea, él caminaba con el Señor. Y la pregunta es ahora, ¿tú que me estás viendo? ¿Caminas con el Señor? Hermanas, estoy fallando. Sinceramente, a veces me siento tan débil que caigo en tentación. Pero somos seres humanos, todavía no estamos nuestros cuerpos incorruptibles. Dice que cuando venga el Señor y nos lleve, nos va a llevar con un pueblo incorruptible, o sea, sin pecado alguno. Pero todavía estamos en el cuerpo corruptible, con pecado, que estamos en el mundo viviendo y los pecados a veces vienen y van. Pero tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que cuidarnos. Tratar por lo menos, tratar de buscar la perfección. Por algo la Biblia dice, busca la perfección, busquemos la perfección, busquemos la santidad, busquemos el rostro del Señor y el Señor tendrá misericordia. Y en eso que tú buscas, la perfección, y en eso que buscamos, tratamos de agradarle a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Pero si tú no buscas, no tratas, pecas como quieres, ves lo que quieres, entonces simple y sencillamente no hay un perdón, no hay un perdón verdadero hacia Dios, no hay ese tratar, no hay. Entonces Dios desagrada eso. Y es ahí donde dice el Señor, ningún hombre que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, niños, yo pregunto, ¿te parece que estamos ahora nosotros viviendo el tiempo de Esteban? ¿Qué dices tú?
¿Tú estás viviendo el tiempo de Esteban? ¿Estás lleno del poder de Dios? ¿Estás listo? Porque Esteban dice que en cuanto los sacerdotes le dijeron, no, este hombre es blasfemo, las personas que lo rodeaban agarraron la piedra, dice la Biblia, cuenta la Biblia, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon a Esteban. Esteban fue apedreado. ¿Qué te parece, hermano? Amigo que me estás viendo. Es justo que hoy en día el hombre que peca, hoy, es justo que al hombre que peca lo apedreen. ¿Cómo lo van a apedrear? No estamos en la ley de Moisés. En aquel entonces, cuando era la ley de Moisés, cualquier persona que pecaba, lo apedreaban. O cometía alguna blasfemia o culpa, lo apedreaban. El día de hoy no es así. Hoy toda persona tiene justificación, un perdón y un juicio. Pero apedreado no, porque hay la Constitución también que dice, tienen todos derecho a la vida. En aquel entonces no había Constitución, por eso que a Esteban lo apedrearon. Solo aplicaban la ley de Moisés. Entonces, ¿qué te parece? Yo te pregunto ahora, ¿estamos seguros como Esteban? A él antes y en el momento que lo estaban apedreando, dice la Biblia que se abrieron los cielos y vio, dice, a dos ángeles sentados a la diestra y a la siniestra del Padre. Y es porque ya lo estaban esperando a Esteban. Y Esteban murió. Murió apedreado, hermanos. Injustamente. Él no cometió pecado. Inclusive, antes de morir, dice que los sacerdotes lo vieron a Esteban como a un ángel. La Biblia lo declara y lo dice en Hechos capítulo 7, que dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y todavía le daba todavía a la gente, ¿no? Señor, no tomes en cuenta el pecado de estos hombres que me están apedreando. Él dice que tenía la cara de un ángel. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, afijando los ojos en Esteban, vieron que el rostro que él tenía era el de un ángel, antes de ser apedreado. Entonces yo pregunto en estos momentos, ¿estamos listos para cuando el Señor venga y nos lleve? ¿Estamos listos ya? ¿Tú estás preparado para que venga ya el Señor y te lleve en cualquier momento? ¿Estás listo? ¿Estás preparado como Esteban? Y miró al cielo y dijo, Señor, aquí estoy. ¿Estás listo? ¿Tus ojos están mirando a la presencia de Dios? ¿Estás bien listo tú para que puedas recibir al Espíritu Santo y irte con el Señor? ¿Estamos listos? La palabra de Dios, hermanos, nos declara que debemos de tener el carácter de Esteban. Me incluyo también yo. Debemos de tener el carácter de Esteban. Esteban, la verdad que fue valiente, muy, muy valiente, sabio y bastante humilde. Debemos de tener el carácter de Esteban. Entregarnos a Cristo por completo, dedicarnos a Cristo por completo y yo creo que las cosas van a ser mucho mejor al servicio de Dios. Esteban, hasta el último minuto de su vida, amó a su prójimo y dijo, Señor, perdónalos, no tomes en cuenta su pecado. En esta mañana, yo quisiera hacerte solamente dos preguntas. ¿Tú que me estás viendo? ¿Estás listo para recibir a nuestro Señor Jesucristo y esperar, así como Esteban esperó, abriendo sus ojos, esperar a nuestro Señor Jesucristo y los cielos se abrieron e irse con Él? A pesar, eso murió apedreado, pero hoy en esta pandemia están muriendo mucha gente con COVID. Están muriendo mucha gente con COVID. Entonces la pregunta es, ¿estás listo ya? Si hoy te toca partir, de repente no estás con COVID y de repente estás enfermo, estás con otra enfermedad, ¿estás listo para irte con el Señor? No tienes enfermedad, estás sano, pero de repente en cualquier momento piden tu alma.
¿Estamos listos ya? Esteban lo estuvo. Él sabía que iba a ser apedreado. Él sabía que ya su tiempo terminaba y que tenía que irse al lado de su Padre, nuestro Dios. ¿Tú estás listo para irte al lado del Padre? Haz esta oración conmigo. Si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que digas estas palabras. Oremos todos. Señor Jesucristo, te damos gracias en estos momentos. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Confieso mis pecados. Confieso que soy un pecador. Confieso, Señor Jesús, que nunca escuché tu palabra. Hoy lo he escuchado. Y quiero abrir mis ojos y verte, Señor. Así como Esteban vio tu cielo, vio abierto el cielo, vio tu reino y se fue contigo. Así también quiero yo, Señor. Amigo, tú que estás enfermo, haz esta oración conmigo. El enemigo nos quiere turbar, así como turbó a ese grupo de concilio que fue en contra de Esteban. Así también el enemigo hoy está turbando a mucha gente por medio de esta pandemia, por medio de las enfermedades. Y también a nosotros, los que estamos predicando, nos quiere turbar, porque la Biblia dice bien claro que Satanás ha venido a robar, a matar, a destruir. Pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Hoy es tu tiempo. No permitas que este tiempo pase. Vamos a orar. Señor Jesucristo, oramos, Señor, hablamos, Señor, en estos momentos tu palabra, y que cada uno que haya recibido, Señor, quede impregnado, quede pegado, Señor. Que cada palabra, Señor, como dice tu palabra escrito, que cada palabra, Señor, que en esta mañana se ha hablado, penetre el corazón, Señor, de cada hombre y de cada mujer y de cada niño que me está viendo en estos momentos. Tu palabra, Señor, no queda vacía. Te damos la gloria y la honra y te pido, Señor, por mucha gente enferma, Padre, que está pasando momentos difíciles. De repente no está enfermo del cuerpo, pero sí del alma. Está entristecido, está acongojado, está lleno de odio, porque estos sacerdotes, estas personas que culparon a Esteban, estaban llenos de envidia, de resentimiento, de amargura, tenían un corazón muy negro. Pero, Señor, en estos momentos, aquel corazón, Señor, que te ha recibido y que quiere recibirte y no puede, Señor, dale, Señor, espíritu de sanidad a su alma en primer lugar y luego a su cuerpo. Cualquier enfermedad que tenga, Señor, en estos momentos, Padre, te lo entregamos a ti. Porque escrito está en tu palabra, que tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, que te llevaste nuestras enfermedades, Padre bendito. Entonces está declarado, Señor, con la autoridad, Señor, que tú nos das ahora mismo, Señor. Sean sanados muchas vidas por tu palabra, en tu nombre, Señor Jesucristo. Te damos la gloria y te damos la honra. Cree solamente, dice tu palabra. Cree y serás salvo y serás sano. Amén. Muy bien. Dios me los bendiga, niños. Ahora nos quedamos alegres, contentos con la palabra de Dios. Vamos a pasar ahora a escuchar a nuestra hermana Edelfina. Hermana Edelfina, la paz del Señor. Israel no tenían que comer, los soldados de Madián todos se querían llevar y el pueblo buscó a Dios para darle salvación. Dios llamó a Gedeón a pelear por Israel.
haz clic en el botón de suscribir y deja tu comentario sobre cómo te pareció este video. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dio. ¿Es esto así? Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria se apareció al padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra, en la cual habitáis, y no le dio herencia en ella. No, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque aún no tenía hijo. Y le habló Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los someterían a la servidumbre por 400 años. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo se multiplicó en Egipto. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido 40 años, tuvo el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Este es quien se congregó en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, recibiendo palabras de vida para darnos. Y ellos no obedecieron, sino que lo desecharon y volvieron su corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses a quienes seguir. Porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. E hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien entregasteis y asesinasteis, vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Del pueblo y proclaman la necesidad de una insurrección. Los seguidores de Jesús predican la caridad para todos. Un hermoso sueño. Esas bellas palabras no pueden ocultar una peligrosa realidad, Rabí Gamaliel. Doctrinalmente los celotes están dentro de la ley. En cambio, los discípulos de Jesús predican herejías, se han puesto fuera de la ley, sus prácticas son blasfemas. ¿Curar a los enfermos, quizá? Rabí Gamaliel tiene razón. Debemos esperar para juzgarlos. Que curen o no a los enfermos no es lo que importa. Esparcen la superstición. Hay gente que busca la curación de sus dolencias colocándose en la sombra de ese hombre, Pedro, un vulgar pescador. Has inundado las sinagogas con tus blasfemias. ¿Qué respondes? Esto, Caifás. Debemos obedecer a Dios, no a los hombres. El Dios de nuestros padres ensalzó a Jesús, que murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¡Está blasfemando! ¡Blasfemia! ¡No existe la resurrección! ¡Blasfemia! ¡Esos hombres están en contra de los sacerdotes del templo! La creencia en la resurrección tiene profundas raíces en nuestras tradiciones. Recordad al profeta Isaías. Nueva vida vivirán, Señor, los que mueren en ti. Perdidos para nosotros vivirán en ti. Despertad y elevad vuestras plegarias los que habitáis en el polvo. A Jesús le ha levantado Dios a su diestra por príncipe y salvador. Para dar a Israel penitencia y la remisión de sus pecados, nosotros somos testigos de esto. Con tales blasfemias os estáis poniendo en peligro de muerte. La muerte, como tú dices, está en poder de los romanos. ¿Vais a darles más víctimas para sus cruces? Estás desafiando la autoridad del Sanedrín, que es el responsable ante las fuerzas de ocupación. ¡Blasfemia! ¡Sean entregados al poder de ¿Puedo ser escuchado? Varones israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Lo que digo es esto. Dejad a estos hombres en paz. Porque si esto es consejo u obra de hombres, se disolverá. Pero si viene de Dios, no podéis disolverlo. Y quizá algún día os halléis con que habéis hecho la guerra a Dios. Dios no está con ellos. Dios no está con todos los hombres. Un hombre bueno, pero no podemos. Este no es momento para compromisos. Tenemos que guiar a nuestro pueblo. A partir de ahora se os ordena no volver a hablar en nombre de ese Jesús. Que les sirva de advertencia el castigo de azotes. Después podrán marcharse.
¿Lo ves? Debilidad. Debilidad que tú fomentas. Lo que he oído es la rudeza de la autoridad. Creo que tus días de estudiante han terminado, Saulo. Te respeto y te honro como siempre, Rabí. Eres mi único maestro, pero debes permitirme que haga mis propios juicios. Tus juicios, claro. Te aconsejo, Saulo, que leas más y juzgues menos. Israel está en peligro por esa falsa doctrina. Se les acaricia con el látigo y se les deja marchar. Deja que el Señor juzgue a esos hombres. Por mi parte, no encuentro falta en sus acciones. Subvierten la verdad. Predican un falso Mesías que la pura lógica rechaza. ¿Por qué eres tan indulgente con ellos? Lee las Escrituras, Saulo. Se nos ha prometido un Mesías. Si sería un error aceptarlo sin tener pruebas suficientes, sería aún más grave rechazarlo de plano sin considerarlo. Esos hombres no obran mal, hacen el bien. Y tú lo has visto. Son astutos. Compran seguidores con sus buenas obras. Llenan a los pobres primero de pan y luego de falsas doctrinas. Debes hablar contra ellos. ¿Debo, Saulo? Debes. Israel no puede dividirse, o el peso del Imperio Romano aplastará a nuestro pueblo. Pedro dice que no hay diferencia alguna entre nosotros y los ¿Cómo que judíos no hay que han nacido en diferencia? Jerusalén. No hay diferencia. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro. No hay ninguna diferencia. No, ninguna. Pedro tiene razón. Es lo que yo digo siempre. Nuestros hermanos en Jesús de Jerusalén creen que ellos son los únicos judíos. A los judíos helenistas nos consideran griegos. Podemos perdonarles su orgullo, pero cuando se comete una auténtica injusticia... No, descuido más que injusticia, Nicanor. Injusticia. Tomad el caso de Teófila, viuda hace 6 semanas. Nuestra comunidad prometió ayudarla, pero no se ha hecho nada. Esta mañana tuve que defender su caso ante el Consejo del Templo. ¿Las diferencias de nación y lenguaje son más importantes que la caridad y el amor? ¿Quieres que Felipe y yo hablemos con Pedro y con los demás? Hacedlo, hablad. No olvidéis que Jesús predicó el amor universal. Timón tiene razón. Olvidad la filosofía. Hablad en el lenguaje de los pescadores. Iremos aún más allá. Dejaremos el asunto de la distribución de fondos en vuestras manos, las de los... judíos helenistas. No disponemos de 12. Usaremos el 7, otro número sagrado. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás. 7 diáconos. Nombres griegos. ¿No quiere eso decir algo, Pedro? Sí, quiere decir que hay muchos judíos griegos. ¿No creéis que quiere decir que hablar de griego, hebreo o samaritano ya no tiene sentido? ¿Qué? ¿Pero qué dice? Que todos somos uno en Jesús, que debemos predicar el evangelio fuera de Jerusalén. Aún no estamos preparados para eso. Ya se propaga por Samaria. Los samaritanos han sido sometidos por Roma. Están aprendiendo el evangelio del sufrimiento. Yo soy judío y griego. Estoy preparado para ir a las islas de Grecia y predicar en griego. Si quieres predicar, hazlo en las sinagogas aquí. Tenemos mucho que hacer en Jerusalén, no hay que ir a predicar en barco. Y por mi parte, estoy harto del agua. No, del evangelio de amor y perdón. Debéis saber 2 cosas. Que llega más lejos que la ley de Moisés. Nada llega más lejos que la ley de Moisés. Mi amigo Saulo, me alegra que estés aquí. No, tú sabes como yo que la ley de Moisés será siempre el fundamento de nuestra vida. El mismo Jesús dijo que había venido a completarla, no a abolirla. Pero también nos trajo una nueva ley. La ley de la misericordia, del amor. Dijo que nos amásemos unos a otros, que diéramos la vida por los amigos.
y por los enemigos. El amor crece en el sacrificio. Jesús dijo, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no dará ningún fruto. ¿Cuál es la otra? Dijiste dos cosas. Sí. Que la ley no está en el templo, ni en los ministros del templo. El verdadero templo no ha sido hecho por manos humanas. Es un templo que puede ser destruido. Pero al tercer día se levanta otra vez. Sigue. Creo que es mi deber. Te lo agradecemos. Aunque el deber es a menudo un pretexto para la venganza. Tu odio hacia los nazarenos parece a veces una cuestión personal. Perdona mi sinceridad. Tienes el deber de ser sincero. He examinado mi conciencia a fondo. Esteban era un buen compañero. Un amigo incluso. No muy íntimo. Mi primer deber hacia él sería hablarle como un amigo. Mostrarle sus errores. Traerlo al buen camino. Pero es la voz de las creencias de toda la secta. Le empujan a hablar así. Y además, es elocuente. Tiene la mirada brillante de los fanáticos. Lo que dijo ese Pedro puede tolerarse. ¿Mi maestro Gamaliel no predicó la tolerancia a toda la asamblea? Pero Esteban llega más hondo. ¿A qué Honduras? Nuestros padres llevaron el arca sagrada por el desierto, el testimonio de su alianza con Dios. La llevaron con ellos a donde iban, cumpliendo el mandato del Señor. Y el Señor se regocijaba al ver que el arca viajaba con su pueblo. Hablo solo según las Escrituras. Escucha. El pueblo de Dios no está en un solo lugar, y tampoco el altar donde adorar. Dios se reveló a Abraham mucho antes de que llegara a la Tierra Santa. Dio su santa ley a Moisés cuando los hijos de Israel vagaban por el desierto. ¿No viajó el arca de la alianza durante 40 años por tierras desérticas? ¿Y no fue una tienda hecha de simples pieles, tan buena a los ojos de Dios como este templo en piedra que levantó Salomón? Nuestra fe es la fe de un pueblo peregrino. La tierra es del Señor, y el pueblo del Señor es de la tierra. No de una plaza empedrada en una ciudad muy importante. Dijo el Señor, el cielo es mi trono, la tierra el escabel de mis pies. Cuando el Señor levanta su templo con sus manos, ¿cómo se atreve el hombre a burlarse de él, diciendo, este es el único sitio donde está el Señor? ¿Has oído? Que Dios se apiade de él, blasfema contra el templo. ¡Dejadle hablar! ¡Que se callen! ¡Dejadle hablar! Pueblo duro de cerviz, siempre habéis resistido al Espíritu Santo. ¿Podéis nombrar un profeta a quien no persiguieran vuestros padres? ¿Habéis recibido por ministerio de los ángeles la ley? Y vosotros habéis sido incapaces de guardarla. Esteban, basta. No vas a seguir hablando. Mirad. Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie, a la diestra de Dios. ¡Blasfemia! ¡Ha blasfemado! ¡Creo es de muerte! ¡Blasfemia! ¡Ha blasfemado contra el Dios de nuestros padres! ¡Blasfemia! 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 No podemos tolerar tus blasfemias por más tiempo.
Has herido nuestros corazones, Esteban. Solo el Señor puede perdonarte. A nosotros nos lo has hecho imposible. ¡Enseguida! ¡Es tu hijo! ¡Es Esteban! ¡Hay que matarlo! ¿Qué le vas a hacer? ¡Mi hijo! ¡Es mi hijo, Esteban! ¡No se oye bien! ¡No le hagáis daño, por favor! ¡No, no! ¡Esteban, soltadlo! ¡Madre! ¡Madre! ¡David! ¡Corre! ¡Ven! Han sacado a Esteban de la cárcel, Saulo y muchos otros. Nadie les ha dado autoridad para eso. ¡Sálvalo, Rabí! Que Dios nos ayude. Desátame, Saulo. Un pequeño deseo. De un amigo. Dios te bendiga, Saulo. Y a todos vosotros, hermanos míos. ¡No! ¡No! ¡Saulo! ¡Detén esta locura! ¡Deténlo! ¡Esteban! ¡Esteban! Que Dios nos ayude. Señor Jesús, acoge mi espíritu y perdónales este pecado. Que el Señor se apiade de nosotros. Recemos todos por Esteban. Shema Israel. Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es solo uno. Vuestro primer mártir. Y me temo que no será el último.
El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en